está mi corazón. Tú lo conoces bien. Aquí está mi corazón, Señor, que te busca. Y canta conmigo. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel
motivos para estar aquí, Señor, sino solamente buscarte a ti y conocerte más y más. Escuchamos cada día tu voz que nos llama hacia ti, Señor. Y tú en este día nos has atraído hacia ti, Señor. Tú nos has llamado para que estemos aquí en este día. ¿Cuántos escucharon la voz del Señor, que fue la que los trajo aquí en este día? Pueden levantar tus manos y decirle: Señor, verdaderamente tú eres el que me has atraído a este lugar. Estoy aquí porque he escuchado tu voz. Tu voz me atrae a ti, díselo entonces. Con cuerdas de amor me llaman. Hoy quiero acercarme, escucharte y rendirme a ti. Tu voz me atrae a ti. Con cuerdas de amor me llaman. Hoy quiero acercarme, en tu presencia quiero vivir. Te quiero a ti, amado de mi corazón, sentarme a tus pies y entregar todo mi ser. Te quiero a ti, amado de mi corazón. En ti yo esperaré y te adoraré, mi Jesús. Vamos a decírselo al Señor, dile. Me atrae a ti, con cuerdas de amor me llaman. Hoy quiero acercarme, díselo al Señor, iglesia, escucharte y rendirme a ti. Díselo una vez más. Tu voz me atrae a ti. Cuerdas
guíes, Señor, para aprender de ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, te entrego toda mi vida para que tú la cambies, para que tú la transformes. Quiero aceptar, Señor, tu voluntad y que tú hagas en mí lo que tienes que hacer, Señor. Soy barro en tus manos y estoy aquí, dispuesto a entregarte todo, Señor. Tómame en tus manos, Señor. Dile: tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobierne. No tengo nada que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Díselo al Señor: tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Levanta tus manos y dile al Señor: enséñame. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobierne. No tengo nada que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea
aplauso al Señor. Gracias, Señor, por la manifestación de tu obra. Somos padres, somos padres, Señor. Haz lo que tú deseas en nosotros. Gracias, Señor. Puede saludar a su hermano en esta hora. De las Escrituras puede hacer, no solamente en la vida de nosotros, sino en la vida de cada uno de los que están ahí. Yo recuerdo cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: guarda todas estas cosas que yo te mando, guárdalas, dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren también. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros y a los que están en nuestra casa también. Amén, hermanos. Pues qué bueno, vamos a darle a Dios en esta mañana, ¿verdad? Es la buena costumbre de ofrendarle a Dios también de lo que Dios nos da. Usted sabe que pues la obra se sostiene de lo que nosotros damos. Amén. Las iglesias no se sostienen por lo que da Walmart o McDonald's, ¿verdad? Los grupos, ¿cómo se dice? Los grupos sociales pues sí van y piden ayuda, sí, pero la iglesia se sostiene de la misma iglesia. Amén, hermanos. Y esto ayuda para que la obra de Dios siga constantemente. Entonces, si usted dispuso en su corazón en esta mañana una ofrenda, pues cierre sus ojos, conságrela, dígale: Señor, gracias Señor, porque tú me has dado mucho, Señor. Yo reconozco que todo es tuyo, Señor, y que de lo recibido de tu mano, de eso, Señor mismo, de ahí tomamos para traer a tu casa y pueda haber el alimento, Señor, el alimento espiritual que se necesita, Señor, para mantenernos, Señor, vivos en tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana ofrendamos y traemos nuestro diezmo también a ti, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel
y tú nos das mucho más, Señor, de lo que nosotros podemos darte a ti. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los servidores pasan, pues les decimos que esta conferencia pues la estamos grabando, excepto la primera. Como ya les dijimos, tuvimos un problema de audio, pero estamos grabándola en audio. Si usted quiere, ¿verdad?, una copia de la enseñanza, pues nada más diríjase ya con el hermano Boris, que está en el sonido, y con mucho gusto le estaremos, ¿verdad?, regalando una copia. No las vendemos, simple y sencillamente se las damos. Si usted desea dar una ofrenda, está bien, y si no, también está bien. Amén. Pero también están siendo grabadas en nuestro canal de transmisión por TV en el internet. Entonces ahí están grabadas ya con el título. Una vez que termina la reunión, 15, 20 minutos ya está ahí. Usted la puede ver en sus aparatos electrónicos, ¿verdad?, con acceso al internet, o en su casa, repasarla, ¿verdad?, y ahí meditar más en lo que Dios nos está hablando. Amén. Es los medios que podemos, ¿verdad?, disponer para que usted la pueda volver a escuchar. Es muy importante volver a escuchar. Amén. Pablo decía: no me cansaré de repetirle las mismas cosas siempre, porque la repetición, ¿verdad?, nos hace que nos acordemos más de las cosas. ¿Se recuerda cuando íbamos a la escuela cómo nos hacían repetir las tablas de multiplicar? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y empezamos uno, y todo el día andábamos con eso y nos las aprendimos, ¿verdad?, las tablas de multiplicar. Entonces también así es la palabra del Señor. Hay que estarla, ¿verdad?, constantemente escuchando y escuchando, y eso nos va a traer mayor provecho. Pues le damos la bienvenida también a algunos hermanos que nos visitan. Miguel Cepeda viene en camino, lo agarró el tráfico ahí por allá por Tacoma, y el pastor de Portland. Pero hay unos hermanos que vienen de Portland. Pónganse de pie, aquí yo vi a Rubén y a su familia. Pónganse de pie los que vienen de Portland, ¿verdad? Bienvenidos, hermano. Bienvenido, Rubén, tu esposa. Ellos están aquí contentos con nosotros, y algunos que vienen, y bueno, pues esperamos que en la tarde, ¿verdad?, todos podamos gozarnos juntamente. Amén. También. Y le voy a decir que, por favor, en la mañana no tenemos clase para los niños. Pues es algo que también los maestros tienen que venir para recibir. Y nomás le voy a pedir que si su niño se pone inquietito o algo, ¿verdad?, pues ahí está el lobby, o está el cuarto para los que son de brazos. Pueden estar ahí con ellos y mantenerlos, ¿no?, en una quietud donde ustedes puedan estar cómodos, y nosotros también aquí. Por favor, nomás mantengamos, ¿verdad?, ese orden. Yo creo que la palabra es para todos. ¿Cuánto dicen amén? Hasta los niños pueden aprender, ¿verdad? Y yo sé que Dios puede hablarnos también a los niños, ¿verdad? Entonces, niños que se van a quedar aquí, pongan atención. Tony es un buen maestro, y la verdad que yo creo que hasta los niños le ponen atención. Yo le digo porque yo he estado viendo a los jóvenes que se quedan en las reuniones, y muy atentos, con muchas, incluso mi hijo, ¿no?, con preguntas y todo lo que él está exponiendo. Entonces, pues le pedimos ese favor. Amén. Tony, ¿quieres pasar en esta mañana? Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén, por Pastor Tony. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Fíjese lo que cantábamos hace unos momentos. Tu voluntad aceptaré, moldéame, en tus manos tómame y hazme como tú quieras. Si usted trae una moneda, usted puede ver que la moneda tiene dos figuras. Dos figuras. Este era un pedazo de metal simple, que no tenía valor. No servía básicamente para nada. Pero sin embargo fue metido en una presa o en una prensa. Y cuando se metió esa prensa, se le aplicaron cientos de toneladas de presión para que la imagen pudiera ser impresa. El metal, como todos los metales y como todas las cosas creadas, se duele. Y no tan solo una vez, sino dos veces.
Es aplicada la presión de tal manera que queda impresa una figura. Esa es la figura que la Biblia habla cuando el Señor Jesús nos dice que quiere que nosotros reflejemos la vida de Cristo. Duele, cala, pero es muy necesario. Y es así que pasamos de una persona sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin valor, y nos convertimos en hijos de Dios, valiosos y preciosos ante Él. Y nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Nos traspasó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que proclamemos, de que hablemos de la grandeza de Él, del poder de su palabra, el poder transformador de su palabra. ¿Quiere aprender? Abra su Biblia, por favor. Vamos a tratar un tema que en muchas ocasiones es un tanto difícil de tratar por el contenido. Pero con la ayuda de Dios y con su gracia y la anuencia de su Espíritu Santo, lo consideraremos para nuestra edificación. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Antes de leerle, escuche usted. El Señor Jesucristo, Jesús, un rabino judío, nos dio aproximadamente 40 parábolas. 40 parábolas. Pero la pregunta surge, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola, sepa usted, una parábola es una historia sin tiempo que nos revela un principio sobrenatural del reino de Dios. En Mateo 13:34, no lo busque, dice así: todas estas cosas habló Jesús a la multitud en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Luego entonces, en resumen, una parábola tiene una verdad, contiene una perla, un rubí de conocimiento que es un secreto acerca del reino de Dios para el que quiere aprender. Y esta noche, o esta mañana, trataremos el título de la enseñanza, se llama El alto costo. El alto costo y el valor del perdón. Cuando pienso en el perdón, me acuerdo de una historia real, acerca de un trailero, un hombre que manejaba trocas grandes, trailers, y se detuvo a cenar en un diner shop o en un restaurancillo ahí a la orilla del camino, de los muchos que hay por ahí en los caminos. Se sentó y ordenó un cheeseburger, ordenó un café, una taza de café y un pedazo de pie de manzana. Y al poco tiempo le trajeron su cena, su cheeseburger y su taza de café y un pastel de manzana con helado de vainilla. Y cuando el trailero comenzaba a comer, de repente se abrieron las puertas del restaurante aquel y entraron unos jóvenes
que venían en unas motos esas espantosas que hacen unos ruidos impresionantes, ¿no? Una de esas pandillas que se llaman Los Ángeles del Infierno, ahí en California, muy famosos, con chaquetas de cuero. Inmediatamente empezaron a molestar al trailero. Uno de ellos agarró un pedazo de su cheeseburger y la mordió y la devolvió. Otro de ellos agarró la taza de café y le empezó a tomar. El otro comenzó a agarrar del pie de manzana con la nieve de vainilla. Eran muchos. Y el trailero no se inmutó, no se alteró nada. No dijo una sola palabra. Dejó su comida, agarró su chamarra, pagó a la cajera, le dejó su propina y caminó hacia afuera. Uno de los miembros de la pandilla voltea y le dice a la mesera: ¡ja! No tiene mucho de hombre ese señor. Y la cajera responde y dice: tampoco tiene mucho de chofer, porque con el tráiler acaba de pasar por encima de 3 Harley Davidson nuevecitas. Y en el estacionamiento pasó por encima de ellas. No tiene mucho de hombre y tampoco mucho de trailero. El perdón. Se dice que un día un joven manejaba ahí en el estacionamiento de un gran centro comercial de Walmart en un Mustang rojo cereza. Y andaba buscando un estacionamiento, un lugarcito para estacionarse. Eran tiempos de fiesta donde hay tantos y tanta gente y hasta se pelean por entrar al estacionamiento o entrar a un lugar. Y de repente divisó ahí a lo lejos uno y aceleró porque estaba más cerquita de ese lugarcito una viejita con una carcachita, un carrito, un bochito viejito. Y con gran destreza maniobró y ¡prum!, que se mete. Y la viejita se baja y le dice: ¿qué le pasa, joven? Ese lugar era mío. Y el joven dice: eso es lo que pasa cuando es uno joven y veloz, rápido. Y la viejita no dijo nada, se echó en reversa y agarró su bochito y se estampa con bien recio en el carro y desbarata una buena parte. Y el muchacho le dice: ¿qué te pasa, ruquita? Mi carro está nuevecito. Y le dice: eso es lo que pasa cuando estás ruquito, pero tienes mucha lana. El perdón. El perdón. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18. Le voy a leer de los versículos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, se le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Note usted, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor le dijo: siervo malvado, aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana tratamos la cuestión del perdón. Tú conoces nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, lo que hay en él. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable y que desarraigue de nuestro corazón la amargura, el dolor y todo lo que ofende tu nombre y tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Básicamente, en esa escritura Dios está diciendo: si usted no puede, si usted no quiere perdonar, entonces usted no es parte del reino de Dios. Si usted no perdona, Cristo está diciendo: le pondré en manos de los verdugos en esta vida y después estará perdido para siempre en la eternidad, en el infierno. Y déjame decirle que hay gente que no necesita ir al infierno, o no necesita morir, quiero decir, para estar en el infierno. Se puede vivir en esta vida en un infierno, y esa es la razón por la que mucha gente, incluso algunos cristianos, no conocen la paz. No conocen la paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío. No conocen el gozo del Señor porque no lo han querido aprender. O mejor dicho, no han querido someterse a lo que Dios mismo enseña acerca del poder sobrenatural de su palabra en cuanto al perdón se refiere. Y lo que puede significar para nosotros en este día. Es posible que esta enseñanza sea una de las enseñanzas más importantes que jamás usted haya escuchado. Ponga atención. En este cuadro que leímos, Jesús enseñaba a sus discípulos y de repente Pedro le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ahora bien, esta pregunta fue una pregunta piadosa, es decir, una pregunta embarazada, decimos en términos legales, porque él ya sabía la respuesta, o al menos la suponía. ¿Cuántos de ustedes han hecho esta clase de preguntas que ustedes saben la respuesta antes de incluso de hacer la pregunta? Había en aquel entonces una enseñanza rabínica de aquel entonces en la historia que decía que si un hombre perdonaba tanto como 3 veces, sería como Dios. En otras palabras, si perdonaba 3 veces, su actitud era semejante a la de Dios. Y Pedro, de una manera inteligente, sagaz, le dobló la cantidad y le aumenta 1. Por eso es que dijo hasta 7 veces. Realmente lo que Pedro esperaba era que Jesús le dijera: ¡ja! Oh, mi Pedro, magnífico, super santo apóstol amado. Seguro que tú serás mi próximo líder de este grupo. Pero en vez de eso le dijo: no te digo hasta 7 veces.
sino aún hasta 70 veces 7. Suman 490 veces. ¿Cuál es el punto? El punto es este: perdona hasta que se convierta en un hábito. Perdona hasta que se convierta en un hábito. Hasta que llegue a ser algo en ti, un hábito. Eso no quiere decir que ande usted con un cuaderno y diga 470, 475, 480, 490 y la siguiente mole. No, no quiere decir eso. Este no es el mensaje. Lo que Jesús está enseñando en esta parábola es un principio cardinal del reino de los cielos que se llama el perdón. Todos aquellos que se niegan a perdonar a otros tan solo se engañan a sí mismos, porque no pertenecen al reino de Dios y estarán en esta vida y por toda la eternidad separados de Dios, y Él mismo les pondrá en manos de los verdugos. Eso es lo que dice la Biblia. En esencia, en esta parábola que Jesús relató a sus discípulos, había un hombre, esa es parte de la historia. Había un hombre quien fue llamado por el rey para dar cuentas de sus deudas. Este hombre debía la incalculable cantidad de 10,000 talentos de oro. Y para que usted tenga una perspectiva adecuada del monto de la cantidad de este hombre, un talento pesaba 32 kilos. De modo de que si usted puede contar, y sé que sabe contar, significa que este hombre debía la increíble cantidad de 320,000 kilos de oro. 320,000 kilos de oro, que en estos días costarían aproximadamente 60 trillones de dólares. Trillones de dólares. Algo así como la deuda nacional. Por lo tanto, es imposible imaginar que alguien pudiera haber adquirido esta deuda y mucho menos pagarla. ¿Cómo? Pero el rey ordenó que le pagaran inmediatamente. Y cuando declaró que no tenía cómo pagar, el rey entonces ordena que fueran vendidos él, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Y el hombre viene, se humilla, pide misericordia. Y el rey tiene compasión de este hombre y le perdona. No tan solo cancela el interés de la deuda, sino cancela toda la deuda completita. Y el hombre sale brincando, sale saltando a la calle de felicidad. Y apenas cruza la calle, se encuentra otro trabajador que trabajaba con él y que le debía 100 denarios. Esto es algo como $20. Nada en comparación. Chump change, diríamos en inglés. Y lo agarra del pescuezo y le dice: págame lo que me debes. Y cuando el hombre repite las mismas palabras exactamente que este otro le dijera al rey: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este no quiere escuchar razones y malvadamente decide echarlo en la cárcel. Y en la cárcel de deudores en aquellos tiempos bíblicos era un lugar donde el hombre no podía salir sino hasta que liquidara completamente la deuda. Toda la deuda. $20 cuando él debía 60 trillones de dólares. Cuando el rey oyó esto, el siervo malvado fue entregado a los verdugos, donde permaneció.
Y antes de pasar al otro punto, déjeme decirle que hay millones de personas, incluso cristianos, que viven en un tormento continuo emocional. No saben lo que es la paz, ni siquiera la pueden deletrear. No existe el gozo de Dios en sus vidas. Están vacíos, sin felicidad, y su sonrisa es una sonrisa de una máscara, porque detrás de eso hay solo amargura y dolor que sufren calladamente. Porque hay algo dentro. Hay algo dentro de esta persona en su pasado que está echado a perder, está podrido, porque nunca han querido perdonar. Esto ha destruido su felicidad. Destruye la relación con Dios, destruye la paz con Dios y le tiene en manos de los verdugos. Y ahí estará hasta que esté dispuesto a confesar y a decir: debo de pedir perdón antes de que pueda tener paz y comunión con Dios. Este es el mensaje real de la parábola. Pero mire usted, ahora consideremos el misterio dentro de la parábola. Porque cada parábola tiene una historia dentro de la historia. Hay un hombre, debe una gran cantidad de dinero. Esa es la historia obvia, clara. Pero en este misterio de la parábola hay un rey en la historia. Sí, hay un rey. Este es el rey Jesús. Es el rey de reyes y señor de señores. Él es el creador del cielo, de la tierra. Se sienta sobre el círculo de la tierra y pone los 7 mares del mundo en su palma de sus manos. Dice la Biblia que Él pesa las montañas y las colinas en una balanza y con su aliento puede partir los cedros del Líbano. Él es el rey. Es soberano, rey de gloria. Él no está postulándose para la reelección y poco le importa la opinión pública. Porque Él es Dios. En segundo lugar, Él tiene un reino eterno. Dice la Biblia que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. En otras palabras, es eterno. Por siempre, para siempre, dice Isaías 9:7. En tercer lugar, Él llama a sus siervos a dar cuentas de sus vidas. Exactamente como Cristo nos llamará a usted, a usted, a usted, a usted y a mí también. No importa qué tan rico se sienta, qué tan inteligente se sienta. Señorita, no importa qué tan bella usted se sienta. Joven, qué tan fuerte se sienta. Usted y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Daremos cuenta de lo que hicimos en nuestras vidas. Daremos cuenta de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acto, de cada acción en nuestras vidas. El mentiroso, sepa usted, que recordará todas las mentiras, todo lo que su lengua tóxica y venenosa dijo para difamar a otros. Ahí lo recordará. La Biblia dice para aquellos que no han aprendido a decir la verdad, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice Apocalipsis 21:8. El adúltero, la adúltera serán forzados a recordar sus noches de farra, de adulterio, de placer. El violador recordará a sus víctimas, a cada persona que violó. Los chismosos de las iglesias serán expuestos delante del mundo entero, del planeta Tierra. Los que robaron sus diezmos, sus ofrendas, serán declarados ladrones del consejo de los cielos. El tibio, el descuidado, el cristiano casual, los cristianos falsos, artificiales, que no son en verdaderos cristianos, que profesan tener a Cristo, pero nunca han poseído a Cristo. Los que bajaron a las aguas del bautismo, sí, pero nunca fueron sumergidos en la sangre de Jesús, serán vomitados de la boca de Dios, delante de la humanidad. La Biblia nos asegura que no hay pecado secreto que no haya de ser expuesto. Algunos piensan, nadie sabe, se equivoca. Dios sí lo sabe.
Y está deseoso de que usted se arrepienta. De otra manera, espera el momento adecuado para exponerlo delante del universo con todas sus barbaridades. El ángel de la muerte podría venir antes que se acabe este día, porque ni usted ni yo tenemos garantizado siquiera el siguiente suspiro, mucho menos otro día. Y la pregunta es, ¿está usted listo para dar cuentas de su vida? ¿Está usted listo? ¿De verdad? Dios ha establecido un día para que cada uno de nosotros comparezcamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y demos cuenta de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Eso lo enseña Romanos 14, 10 y 12. Pero también la Biblia enseña que toda rodilla se doblará, es decir, se inclinará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es Dios para gloria de Dios Padre, dice Filipenses 2, 10 y 11. Esto quiere decir que usted se inclinará en la tierra y lo confesará, quiera usted o no. Nunca se le olvide. Pero hay una tercera manera de ver la parábola. Es la imagen, es el retrato, la representación de la ley contrastada con la gracia. Mire usted como el siervo malvado y despiadado, cuando se le dijo que pagara, no dijo: su majestad, perdóneme la deuda. No dijo esto. Él dijo: deme tiempo, necesito más tiempo para pagar 60 trillones de dólares. ¿Más tiempo? ¿Cuánto tiempo? 50 vidas no le ajustarían para pagar. Este hombre debe una cantidad inconmensurable de dinero que no podría pagar en muchas vidas. Ni siquiera una fracción o los intereses que genera una deuda de esta naturaleza. Pero él dice: deme más tiempo, por favor. Más tiempo para pagar. Este cuadro representa a los que quieren ganar la salvación por medio de sus obras. Esto es legalismo. El legalismo es seguir, mantener reglas impuestas por el hombre. Y piensan que pueden obtener gracia, pueden obtener favor de Dios por estos medios. Este pensamiento es el que dice: soy bueno porque hago obras buenas. Permítame decirle que Dios odia el legalismo. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice que si usted se puede salvar por guardar, por mantener un montón de leyes, entonces Cristo murió inútilmente. Y si Cristo murió en vano, en balde, entonces el legalismo hace el sacrificio y la muerte de la cruz innecesario. Hace en efecto al hombre su salvador propio, su propio salvador. Y cada denominación está llena de legalismo y de legalistas que son miembros de esas iglesias. Los pentecostales, por un lado, critican a los presbiterianos porque de vez en cuando toman un poco de vino de mesa, pero cuando ellos salen de la iglesia y se van a comer, comen como puerquitos en engorda. Y la gula también es pecado, ¿no es cierto? La glotonería es tan pecado como el beber un poco de vino. Los bautistas, por otro lado, no se atreven a mover los dos pies juntos, no sea que se les acuse de estar bailando. Pero les encanta el chisme. Ellos le llaman por otro nombre, algo que suena espiritual, dicen, le llaman el ministerio telefónico. Compartiendo chismes, dice que para orar por ellos. Es chisme, simple y llanamente. Por otro lado, los carismáticos dicen: quiero que usted sepa, pastor, que ayuné 3 días de esta semana para la gloria de Dios. Y regalé a la iglesia 3 pizzas y 3 cajas de Church's Fried Chicken para la gloria de Dios. Ahorro, más bien, diezmo el 30% de mi salario. Y no he faltado a la iglesia durante ninguna reunión en estos
52 domingos del año pasado. ¿De veras? También los fariseos. Y Jesús les dijo: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Mateo 21:31. No les puedo decir nada peor que eso. La Biblia dice que se les inflaban las narices de coraje, porque usted no es perdonado por lo que hace. Tampoco es perdonado por la clase de ropa que viste, o la educación que tiene, o el trabajo que tiene, ¿no? Usted no es perdonado porque sienta tristeza por el pecado cometido, tampoco. No es perdonado porque dé limosnas a los pobres o porque diezma, o por las lágrimas que derrame aquí en la iglesia cada domingo, no. Si las lágrimas pudieran salvar, cada artista de Hollywood sería más pura que la Madre Teresa. Pero eso no salva a nadie. Si las lágrimas pudieran quitar la pestilencia, el hedor del pecado, entonces todas esas mujerzuelas serían más limpias que la propia Virgen María. Usted y yo solo podemos ser perdonados por la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Él ha pagado el precio, la redención por nuestro pecado, por nuestra maldad. Él ha pagado nuestra deuda completamente y en su totalidad, y nos ha puesto en libertad. Y ahora somos libres de la culpabilidad del pasado, del pecado. Somos libres del temor del mañana. Somos libres de la maldición de la ley. Libres del temor. Libres para disfrutar la gracia maravillosa de un Dios maravilloso y santo. Gracias a Dios. El apóstol Pablo en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre la gracia maravillosa y la gracia barata de la que hablan muchos. En esta parábola que estamos considerando, ilustra el pecado como una deuda, y Jesús lo pone de una manera: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La traducción realmente dice: perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a quienes pecan contra nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho es que cada uno de nosotros tiene una deuda impresionante, imposible de pagar. Desde el Génesis, Adán y Eva cayeron en el pecado, y Pablo dice en Romanos 5:12: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Y todos, en griego significa todos, en inglés significa todos, en latín significa todos, todos, todos. Es todo lo que significa todos. Lo que significa es de que cuando nosotros nacimos, usted y yo, nacimos bajo la maldición del pecado, en pecado. Todos los seres humanos que hemos nacido, nacimos con el virus del pecado en nuestra sangre. El rey David lo reconoció de esta manera cuando dice en Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere decir que yo debía una deuda impresionante que jamás podría haber pagado. Y Cristo pagó una deuda que no debía. No debía. Él adquirió, obtuvo la deuda. Esa deuda que dice Romanos 3:23: porque la paga del pecado es la muerte. Lo que dice la Biblia es que lo único que podría ocurrir es la muerte, y por lo tanto debo morir, o bien debo aceptar
la muerte sustitutiva de Jesucristo, quien murió por mí. Felizmente, le comparto que hace muchos años he aceptado al Cristo del Calvario como mi sustituto. Él tomó mi deuda en la mayor transacción que he hecho en mi vida. Yo le entregué mi deuda, mi maldad, mi pecado. No solo una parte, sino completa, todita mi maldad y pecado nauseabundo. Y Él me dio el regalo de la vida eterna. Me dio su perdón. Le di mi enfermedad y fui curado por las heridas de su costado, dice Isaías. Le di mi pobreza porque nada tengo, absolutamente nada. Y Él me dio las riquezas de su reino. ¿Y usted? ¿Ha experimentado la gracia de Cristo en su vida? La transformación de su ser entero por su sangre preciosa, ¿lo ha experimentado? Ojalá que sí. Pero note usted de cerca la historia. El siervo malvado tenía doble estándar de conducta. Conductas diferentes para otros que las que tuvo para sí mismo. Hay dos cosas muy interesantes que resaltan de esta historia. Del tratamiento de este siervo malvado a su compañero. La Biblia dice que lo tomó por el cuello y le gritaba: págame lo que me debes. Cuando usted lee el texto original en griego, solamente dice: paga tus deudas, como si él las hubiera pagado. Aquí está el punto. El siervo malvado, despiadado, aquel que apenas unos minutos estaba delante del rey y no pudo pagar la enorme fortuna que debía, y entonces, después de llorar, después de implorar, pudo ser perdonado. Corrió a la calle y encuentra a su compañero que le debe 20 lanas y dice: págame al instante. Y cuando el paisa no puede pagarlo, le avienta a la cárcel, donde no podrá salir hasta que pague todo, hasta el último centavo. El punto es que este malvado exigió, demandó estándares de conducta para otras personas que él jamás podría seguir. Permítame preguntarle, ¿ha hecho usted eso? ¿Ha hecho usted eso? De todos los defectos del ser humano, esta falla en el carácter humano es común en la mayoría de nosotros. Fíjese cómo le llamamos pecado en la vida de otras personas, pero cuando usted lo hace, bueno, o nuestros hijos lo hacemos o lo hacen, es un error, es una metida de pata, fue una elección equivocada, pero no le llamamos pecado. Cuando usted le habla a alguien con firmeza y claridades a otra persona, usted le llama ser sincero. Pero cuando alguien se atreve a hablarnos así, ¿por qué me habla con tanta arrogancia, con tanto atrevimiento? Mira qué lengua tan tóxica y venenosa como la del anticristo. Cuando usted se niega a dar para la iglesia, para los diezmos, usted le llama ahorrativo. Usted es ahorrativo. Pero cuando alguien más no quiere dar, ellos son tacaños, avaros, egoístas. Cuando usted defiende sus creencias, sus derechos que usted cree, usted lo está haciendo defendiendo sus derechos. Pero cuando alguien más lo hace, ellos son egoístas, altivos, pagados de sí mismos. En la actualidad, cuando un hombre es agresivo y logra lo que se propone, le llaman triunfador. Pero cuando una mujer es agresiva y lucha para obtener lo que ella quiere, le llaman vieja bruja. El punto es este: si tratáramos a otros con la misma bondad que nosotros quisiéramos ser tratados, esto sería un bendito cielo en la tierra. Lo cual es la premisa detrás del verso que dice: con la vara que midas serás medido, Mateo 7:2. Trata a los demás como tú quieras ser tratado.
como quieras que te traten. Ahora bien, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón es un perdón completo, es total, es un comienzo fresco, es otra oportunidad, es un nuevo principio. El perdón es levantar una pesada carga, el perdón es cancelar, revocar, anular, liquidar absolutamente una deuda impagable. Es la llave que abre las puertas de la cárcel de resentimiento. La llave que quita el grillo del odio. El perdón es el poder sobrenatural que rompe las cadenas de la amargura y rompe las cadenas del egoísmo. Porque el perdón, antes que nada, es un acto volitivo, es decir, un acto de la voluntad, es una decisión. Y entonces con el tiempo llega a ser un acto de las emociones. Pero usted decide. Usted decide. Hace tiempo supimos de una chica, una jovencita, que tenía graves problemas en la escuela. Todos sus maestros estaban admirados porque sus grados habían cambiado tremendamente, así como su conducta. Había sido una de las estudiantes más brillantes de la escuela. Vestía bastante bien y de repente sus grados y sus calificaciones se vinieron al suelo, se desplomaron. Su atuendo, su manera de vestir era de dar vergüenza. La madre, seriamente preocupada, vino a platicar con su pastor para pedirle ayuda con el propósito de averiguar qué pasaba. ¿Por qué el cambio en esta chica? Y cuando el pastor se sentó con ella en la oficina, después de solo unos pocos minutos, el pastor le preguntó: ¿es tu padre, no es cierto? Ella saltó como si le hubieran encajado un alfiler en el cuello y dijo: ¿cómo puedo perdonar a mi padre si él fue quien me violó? ¿Cómo puedo? Es una pregunta muy dura de contestar. Ese pastor, después de más de una hora de explicarle que el perdón primeramente es un acto de la voluntad, y entonces Dios en el proceso del tiempo trabaja con nuestras emociones. Una famosa escritora judía que vive en Holanda, llamada Corrie ten Boom, escribe en un libro precioso que ella escribió hace años, se llama El escondite secreto, una historia real bastante interesante de su propia vida. Porque ella, cuando vivía en Holanda, era niña, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial vinieron y se llevaron a toda la gente judía a un campo de concentración. Allí asesinaron cruelmente a su padre y a su madre delante de sus propios ojos, y ella era una jovencita de 8, de 10 años. Su hermana murió de hambre en el campamento de trabajos forzados en Alemania, y ella fue detenida. Pero con el tiempo fue liberada milagrosamente de ese campo de concentración a causa de un error administrativo. Pero curiosamente dice Corrie ten Boom que había mantenido un registro de cada ofensa. Había mantenido en una pequeña libreta un registro de cada violación, de cada atrocidad que había sido objeto, y las escribió cuidadosamente en un pequeño cuaderno que escondía como un valioso tesoro que guardaba como su vida misma. Ella sabía que vendría el tiempo, el día del juicio para sus verdugos, y ella entonces iba a estar lista para señalarles a estos hombres ruines que le habían causado tanto mal, tanto daño. Y cuando la guerra terminó, ella se vino a los Estados Unidos de alguna manera y conoció a Cristo. Sin embargo, guardaba entre sus pertenencias ese cuadernito con sus secretos. Y lo mantuvo por años, con cada detalle escrito con dolor y la miseria que había experimentado por este dolor. Ella cuenta en este libro que
en una ocasión mientras oraba escuchó la voz de Dios que le dijo: Corey, quema el cuaderno. Inmediatamente ella dijo: no, hombre, no lo haré. Pero la voz de Dios insistía: quema el cuaderno. Y ella escribe diciendo que fue la cosa más difícil que tuvo que hacer en toda su vida. Tomó el pequeño cuaderno que contenía datos de las atrocidades, cada ofensa de esos malvados, y dice ella: lo arrojé dentro de la chimenea cuando estaba prendida. Y en el momento en que solté el cuaderno y el fuego empezó a quemarlo, a destruirla, fui bautizada con una paz espectacular que sobrepasa todo entendimiento, más que nada que pueda yo describir. Y entonces conocí la paz de Dios en su máximo esplendor. Mi pregunta para usted es: ¿tiene usted su cuadernito? ¿Tiene usted su librito de anotaciones? Que también usted debería de poner en el fuego. ¿Qué memorias negras guarda usted en su mente? Que le hacen ser despiadado, tratando de controlar algo que sucedió en el pasado. Pero es que usted no sabe, pastor, lo que me hicieron. No me interesa. Si usted no perdona, Dios no le puede perdonar. Esto es parte de lo maravilloso de la palabra de Dios, del poder transformador de su palabra. Usted no vivirá un día feliz hasta que suelte eso que tiene agarrado, hasta que no queme ese cuadernito. Porque sepa usted que el perdón no es opcional, no lo es. Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lucas 6, 37 dice: perdonad y seréis perdonados. El mensaje aquí es claro. Si usted no perdona a otros sus ofensas, Dios no puede y no le perdonará. Y nunca se olvide de eso. Nunca se le olvide. Hay 62 palabras en el Nuevo Testamento y 22 de ellas son 62 palabras para el perdón. 22 de ellas aluden, manifiestan, indican el significado de perdonar a otros. Porque sin el perdón a los demás, a otros, entonces el perdón no existe, no es posible para nosotros jamás. De modo es que nosotros decidimos. Mire, los fariseos, quienes representaban a la ley, le trajeron a Jesús esta mujer que había sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto de adulterio. Y la pregunta es: ¿dónde estaban ellos para poder agarrarla en la maroma? ¿Formados tal vez? ¿Haciendo línea? Los fariseos, quienes representaban la ley, le dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Mátenla. Es todo lo que la ley puede ofrecer por ella. Jesús, quien representaba la gracia, le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, espero que cambies. Más te vale que cambies. Si no lo haces, algo 7 veces peor te sucederá. No espero que hagas lo mismo una y otra vez y digas: tengo la gracia de Dios. No. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabunda. No. Una cosa es caer, resbalarse, y otra cosa es vivir una vida habitual de pecado. El que piensa estar firme, dice el apóstol Pablo, mire bien que no caiga.
El apóstol Juan dice, el que quiera limpiarse, límpiese más todavía. Y el que no quiera limpiarse, pues, ahora que hay lodo, encharquese lo que quiera. El perdonar el pecado sin demandar un cambio hace a Dios cómplice de la maldad. Y Él no es cómplice de nada, ni de nadie. Espero que cambies. Y ahí está marcada la línea, usted puede verla. Jesús enseñó esto en su parábola. La marca, el distintivo del cristiano es el amor que perdona. Es el amor que perdona y espera un cambio. Es el amor que perdona y no vuelve a recordar cada 30 segundos lo que usted ha hecho. Dicen los que saben que somos como animales cuando buscamos venganza. Y somos como humanos cuando juzgamos a otros duramente. Pero somos parecidos a Dios cuando perdonamos y cuando olvidamos. Una cosa que Dios no puede hacer es recordar su pecado una vez que la sangre de Jesús lo ha lavado. Nunca se le olvide. Yo arrojaré vuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué usted se acuerda? ¿Cómo perdonar? En la Biblia usted perdona inmediatamente. Jesús dijo en Mateo 5, 24 y 25, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vuélvete y reconcíliate con tu hermano. Una vez que te hayas reconciliado, ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. ¿Sabe usted que es la única ocasión en la que Dios dice, deja de orar? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. En otro de los evangelios dice, si tú sabes que tienes algo contra tu hermano. Pero entre los dos evangelios abarcan tanto la ida como la venida. Marido, escuche esto. Dios no puede oír sus oraciones si usted trata de manera injusta a su esposa. Mujeres de la misma manera. Primera de Pedro dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Lo que quiere decir Pedro es que cuando usted ora y hay discordia en el matrimonio, Dios jamás escucha las oraciones. Chocan contra el techo y Dios rehúsa escuchar, oír sobre el hedor, sobre la pestilencia de un espíritu que no perdona. Hay esposos que viven matrimonios muertos o agonizantes a causa de la falta de perdón. Yo sé lo que me hiciste ahí en 1745, dice ella. Y aunque el marido ya le pidió perdón o viceversa, no le ha perdonado. Dice con la boca que sí, pero guarda todo aquí. Y se lo trae a la memoria constantemente. Hasta que usted sea reconciliado con su esposa o su esposa con su esposo, entonces podrá usted tener poder espiritual. De otra manera, a lo mejor usted sabe lo que hablo. Cuando usted no ha perdonado, cuando usted tiene discordia, cuando usted ha tratado injustamente a sus hijos, a sus hijas, y usted ora y siente que las oraciones chocan, que no traspasan el techo. Y parece que el cielo estuviera cerrado como con acero. Es porque usted no ha perdonado. Es porque usted no ha tratado las cosas con justicia. Recuerdo que en mis tratos con mi hija, cuando antes de que ella se casara, cuando era una señorita, yo a veces la regañaba y ella en una ocasión me dijo, papá, yo siento que eres injusto y voy a hacer lo que tú me has enseñado. Le voy a pedir a Dios que hable contigo.
Le voy a pedir a Dios que te haga saber que fuiste duro conmigo, no tenías razón. Bueno, vamos a ver. Y pasaban 2 o 3 días y me decía en la mañana antes de irse a la escuela: papá, ¿ya te habló Dios? No, todavía no. Pero quiero decirle que en más de una ocasión el Señor me habló. Y me dijo: ¿sabes una cosa? Fuiste muy duro, fuiste injusto, y tienes que ir y pedirle perdón. Y en algunas ocasiones, antes que ella me dijera, yo le decía: hija, ven, siéntate, perdóname, Dios ya trató conmigo, me equivoqué, me sobrepasé, y quiero que mis oraciones sean escuchadas. Quiero que Él me bendiga, que me dé la gracia y el poder espiritual para poder enseñar. De otra manera, usted no tiene efectividad en nada de lo que haga. Jesús perdonó inmediatamente, instantáneamente. Allí en la cruz le dijo al pecador en Lucas 23:43: hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted no tiene que presentarse ante el cuerpo pastoral de la iglesia o esperar 90 días en un periodo de prueba. No, el perdón es total, es instantáneo. De otra manera no es perdón, es manipulación. Hechos 3:19, Pedro les dijo a los judíos: para que sean borrados vuestros pecados. No dijo tachados, rebajados. La verdad es que Dios tiene prisa en perdonar totalmente. Él desbarata, deshace las páginas, quema el registro de nuestros pecados para no ser recordado nunca más delante de su presencia. Sus pecados, mis pecados, han sido enterrados en lo profundo del mar y nunca más serán recordados delante de nosotros. Nunca serán expuestos ante nosotros o utilizados contra nosotros, porque la sangre de Cristo los ha dejado más blancos que la nieve, dice su palabra. Por lo tanto, usted y yo debemos de perdonar totalmente, inmediatamente. Tome la iniciativa, reconcíliese con su hermano, con su hermana, con su mujer, con su marido. Arregle el asunto bien, una vez y para siempre. ¿Qué prefiere, tener razón o ser reconciliado? Hay veces que decimos: yo tengo su justificación moral para sentir lo que siento. Sí, a lo mejor sí, pero ¿tiene usted justificación espiritual? Y lo más seguro es que no. Al que más sabe, más se le requiere. Mire usted el hombre de nuestra historia. Le habían sido perdonados 60 trillones de dólares. Él tenía derecho legal de poner al hombre que le debía 20 en la cárcel y lo hizo. Eso era su derecho legal, pero no era justicia. Era su derecho, y aunque insignificante su derecho, destruyó la vida, el hogar de esa persona. Hay quienes tienen a otros como rehenes por ese derecho pequeño, pero no es necesariamente justicia. Pero siente usted que es su derecho. Y si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿cómo usted se atreve a no perdonar las imperfecciones de su vecino o de su esposa o de sus hijos? La verdad es que no quiere, y esa es la verdad. Y el mensaje se vuelve a repetir: si usted no perdona totalmente, instantáneamente, Dios no le puede perdonar y le entregará en manos de los verdugos. ¿Pero por qué perdonar? Porque el perdón trae sanidad. Jesús fue llamado el gran médico, el médico divino. Y Él vio la relación entre el perdón de pecado y la sanidad. Él utilizó constantemente esta frase: recuerda, tus pecados te son perdonados. Y hoy, 2000 años después, las mentes médicas más brillantes del mundo, de la humanidad, entienden esto.
Y dice que cuando alguien pierde la razón, cuando alguien se enoja de manera incontrolable, la ira, el odio, la amargura, el resentimiento, el rechazo, los celos, son los verdugos que causan alta presión, diabetes, hipertensión, paros cardíacos, apoplejías cerebrales, úlceras, desórdenes estomacales. Está comprobadísimo. Es más, hoy en día hay asociaciones médicas que tienen reuniones que le llaman la terapia del perdón. Fíjese usted. ¿Por qué perdonar? Porque el perdón libera del alto costo de la ira, del alto costo del odio, de la amargura, deshace las emociones creativas cuando el hombre no perdona. El perdón produce una limpia conciencia. El corazón que es golpeado a causa del temor que produce siquiera con el miedo a contestar el teléfono o ver el rostro de aquellos que nos han lastimado, que nos han herido y no queremos ni verlos y decimos que hacemos de tripas corazón. En un solo instante es roto cuando perdonamos y pedimos perdón a Dios. Solo entonces vendrá el gozo, la paz, la confianza será restaurada. Su risa será genuina y verdadera cuando usted haya perdonado a los demás. Entonces Dios le dará el perdón y usted puede salvar su hogar, su matrimonio, su negocio. Si su matrimonio está sobre las rocas, como dicen por allí, es porque tal vez hay falta de perdón. Porque alguno de los dos, o tal vez los dos, no estén dispuestos a perdonar los errores del pasado. Y como este malvado está dispuesto a poner a su esposo, a su esposa, en la prisión de deudores por una miserable ofensa de unos cuantos pesos o dólares, cuando usted mismo es culpable de cosas mucho, mucho más graves. Si usted no perdona, Dios no le va a perdonar. Su vida será un infierno, aquí en la tierra y después en la eternidad. Esto se lo garantiza Dios mismo. El perdón puede volver a reunir a la familia. Mire, José. La historia de José es el perfecto ejemplo que conozco. José que fue vendido por sus hermanos y luego fue vendido otra vez cuando llegó a Egipto. Y el hombre a quien lo vendieron, Potifar, tenía una esposa perversa, mala. Y esta doña Potifar quiso que José se acostara con ella y cuando José no quiso, se rehusó. Esta señora lo acusó de violación y lo aventaron en una cárcel pestilente por 12 años. Y cuando alguien le envía a usted a prisión por 12 años, lo vendieron en esclavitud 2 veces. Es suficiente no solo para enojarse, sino para volverse loco. Y cuando José recibió la visita de sus hermanos en Egipto a causa del hambre, su hermanito era el hombre más poderoso de Egipto en aquel entonces y de todo el mundo conocido, tan solo con haber bajado el dedo gordo de la mano, si hubiera significado la muerte instantánea para ellos. Y cuando los vio por el pasillo la tercera vez, dice la Biblia que José fue movido por el Espíritu Santo de Dios. José, que no tenía una Biblia de 35 kilos de Casiodoro de Reina o de Cipriano de Valera, que nunca escuchó un sermón en la iglesia. José, que no tenía un coro grande con el que pudiera cantar o una iglesia con aire acondicionado, que tampoco tuvo el privilegio de tener un grupo de apoyo para la violencia, para la ira y el resentimiento, miró a sus hermanos y les dijo: para preservación de vida, me envió Dios a Egipto adelante de ustedes. José, mirándolos, los perdonó y lloraron juntos y volvieron a ser una familia de nuevo. Con tan solo bajar la mano, hubieran sido puestos en la cárcel y hasta hubieran sido muertos si él hubiera elegido.
pero no lo hizo. Y él perdonó. Cierro con esta historia. Es una historia verdadera. La historia de un jovencito, un chico de 19 años. Había cometido un crimen, rompió la ley y fue enviado a la penitenciaría. Su padre estaba sumamente avergonzado del comportamiento de su hijo. Al paso del tiempo, el joven le escribió cartas a su padre, pero su padre nunca le contestó. Y cuando al fin vino el final de la sentencia de 10 años, él sabía que si su padre, no sabía más bien, si su padre le permitiría volver al hogar. Entonces decidió escribirle una carta a su madre y le indicó que sería soltado en unos pocos días más. Tomaría el tren hacia su casa y si ella y su padre le daban oportunidad de volver, escribió él, que por favor amarrara un pedazo de sábana de la cama en el árbol, el roble grande que había a un lado de la vía del tren. Si acaso puedo ver esa tira de sábana desde el tren, decía el joven, cuando el tren se acerque a la estación, me bajaré y los veré. De otra manera, si yo no veo ese hilacho de sábana, no me bajaré del tren ni trataré de contactarlos nunca más. Y nunca volveremos a vernos jamás. Y llegó el día esperado. Y el joven fue suelto. Y salió con paso vacilante de la prisión. Y se dirigió a la estación y compró su boleto del tren de una sola ida. Y con cada vuelta de las ruedas del tren comenzó a aumentar su emoción, la tensión en su cuerpo, su mente. Se preguntaba si acaso podría mirar esos pedazos de tiro de sábana amarrados en el viejo roble, preguntándose si sería perdonado, si tendría otra vez a su familia, o si acaso estaba destinado a vivir como vagabundo eterno. Y cuando el tren dobló la curva que daba hacia la vieja estación, el joven podía ver ya el camino que conducía a la granja de sus padres. Y no pudiendo soportar más la emoción, le dijo al hombre que se estaba sentado a un lado de él, y le dijo, Señor, por favor, ¿podría usted mirar hacia el viejo roble y decirme si ve usted una tira, un trozo, una cinta de sábana amarrada al viejo roble? El hombre, volviéndose hacia donde el joven le apuntaba a través de la ventana, le dijo, no veo una cinta de sábana amarrado del árbol, no veo esto. Y el corazón del hombre, del joven, parecía que iba a explotar. Y el hombre continuó y le dijo, no veo una cinta. Lo que veo es que hay tiras, hay pedazos de sábana en cada rama de los árboles. Parece que fuera un tendedero de ropa. Hay pedazos por todos lados del camino, tiras y tiras de sábana por todos lados. Pero dígame usted, joven, ¿qué significa esto? Y el joven gritó, significa que he sido perdonado, que tengo otra vez una familia, que regreso a casa con mi padre, con mi madre, que me han perdonado. ¿Quién es a quien usted debe perdonar? ¿A quién se rehúsa usted a perdonar? Si usted no perdona, nunca verá del otro lado de las puertas del cielo. Eso es lo que la Biblia dice. La elección es suya. Póngase de pie. Mire usted, yo solo veo lo que ven mis ojos, nada más. Pero Dios conoce nuestro corazón. Es más, la Biblia dice que Él conoce las motivaciones de nuestro corazón.
Si usted está hoy en este día aquí y usted no ha perdonado a alguien, tal vez sea el tiempo de que lo haga. Tome usted la decisión, tome la iniciativa y perdone para ser libre. Porque cuando tomamos la ofensa de alguien, es como que si nos aceptáramos un regalo. Y es necesario que nosotros nos liberemos de esos sentimientos de amargura, de dolor, que los traigamos delante de Dios para perdonar. No conozco su vida, pero usted sí sabe lo que tiene en su corazón. Y si usted tiene algo contra alguien y quiere ser libre en esta mañana y para siempre, levante usted su mano. Suelte ya. Deje eso en paz. Él quiere liberarnos. El poder precioso de su palabra está aquí para transformar nuestro ser y nuestro corazón y hacernos completamente libres en Él. Si usted perdona, experimentará la gracia de Dios como nunca antes la había experimentado. Señor, gracias por tu palabra, por el transformador y lo transformador y lo poderoso de ella. El perdón tiene un alto costo, un valor incalculable. Y nosotros queremos perdonar, Señor, porque queremos que tú mismo nos perdones. Mira cada corazón en esta mañana, en este lugar. Desarraiga de nuestro ser toda amargura, todo sentimiento de rencor, de angustia, de odio que pudiéramos tener. Hoy queremos perdonar, Señor, porque queremos tu perdón. Queremos ser restaurados en ti. Queremos vivir en novedad de vida. Queremos experimentar tu bendición, el gozo de tu presencia. Queremos sonreír genuinamente. Queremos conocerte más. Queremos que el poder transformador de tu palabra sea una realidad en nuestra vida, hoy y siempre. Ayúdanos, Señor. Gracias por el valor de cada joven, de cada señorita, de cada hombre, de cada mujer. Permite que sea el comienzo de una vida de plenitud en ti, para que te conozcamos en el esplendor de tu gloria. Bendice, santifica con tu presencia nuestro ser. Gracias por tu palabra que nos sirve como un espejo para ver nuestras carencias, para ver lo que nos hace falta. Y nos trae limpieza, nos trae pureza, nos trae perdón, nos trae gozo, nos trae paz. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña,
y nos guía a la fuente inagotable de perdón que eres tú, Señor. Te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Te condeno,
obedecer al Señor, ¿no? O sea, el simple hecho de creer en Él, ¿verdad? El que Él no nos tome en cuenta nuestros pecados. Y pues esa es la cosa más maravillosa que puede haber para el ser humano, el perdón. Amén. Así es que ya sabe, usted tiene que perdonar también. Amén. Quiere la libertad en Cristo, que podemos, ¿verdad?, hacer muchas cosas, pero si en nosotros no hay esa actitud de perdonar, nada somos. Amén. Pues que Dios lo bendiga. Lo esperamos a las 7 de la tarde. Véngase temprano porque casa llena esta noche. Entonces que véngase, porque si no después lo van a sentar